aclarar las dudas, reunirse en grupo, explicar lo que tienen dudas. El Y si, 29. sí, doctor, si no terminamos todavía, o sea, vamos a llevar para hacer en clase el 29 y como mencionaste, si no terminamos, entregamos el 5. Solo que si el 5, yo ya no voy a poder controlar la respuesta. Lo ideal es que si el 29 nosotros terminemos ahí y ganamos ya los 15 puntos. El 29. Doctor, Entonces, como, a mí me como, parece que podemos hacer el esfuerzo y como van a hacer en grupo trabajar y hacer el esfuerzo, pueden llevar su computadora, todo eso, preparamos todo el equipo de trabajo allá. Entonces, ahí aclaramos las dudas, aplicamos ahí para tener todo hecho y entregamos ese día. sí, doctor, perfecto. Mm, perfecto, entonces tengamos 15 puntos. Entonces ahí, fíjese, si nosotros con 15, 40 puntos ya tenemos a ganado. Porque actualmente todos ganaron 25 puntos. Entonces, 20 puntos deberíamos tener para tener 40 en total, doctor. Porque si tenemos 15 vamos a tener 35. ¿Acaso no es 25? 25 tenemos anterior. Y claro, más 15, 40. 40 sí, cierto, tienes razón. Matemática off. Cierto, doctor, tienes razón. Aquí la- Profe, ¿qué Sí, pasó de los 5 puntos de clase que íbamos a ganar? y eso se gana al final. No, del trabajo práctico, ¿te acuerdas que era 40 y era un día que íbamos a tener clase y que iba a contar como 5 puntos? No, y eso vamos a ver, por ejemplo, en la defensa oral hiciste perfecto, entonces vos vas a tener un plus. Ese es un plus, es un regalito. Ah, gracias. Mm, Gracias, profe. pero todavía no llegó el cumpleaños. Bueno, ¿está bien eso? ¿Está todo claro? Genial. Doctor, y vamos a hacer, o sea, viste que mis compañeros en el grupo que tenemos están divididos la decisión de, hay la mitad que quiere oral y la otra mitad quiere escrito. Entonces vamos a hacer una encuesta para ver quién, la mayoría, quién gana, si hacemos el examen final oral o escrito, ¿sí? Porque No, el grupo no, ya se está no, bombardeando todo. déjame nomás yo voy a decir para que tengan dificultad otra vez ya. Porque le doy la posibilidad y ustedes deja, yo voy a elegir eso. Bueno, pero dual, doctor, de que va a ser dual, dual, ¿sí? Estoy dudando también. Bueno, Vane, cállate nomás ya. mm, Doctor, por favor, que sea dual y que sea oral. bueno, O escrito, perdón. no, Que sea no, oral. no, voy a definir porque cada vez que le doy una opción no nos ponemos de acuerdo. Sí, eso Entonces, es la cierto. próxima yo ya voy a determinar nomás ya. Porque cada vez que le doy, pues se divide. Entonces, yo soy causal de división. Entonces, no quiero hacer eso. Doctor, pero Y lo que decía la mayoría creo que es lo no, mejor. no, no. Eso tiene que definir el profesor. Ah. Mm. Yo nomás quería ser democrático y me sale mal. Bueno, Está bien, gracias, doctor, por tomar en cuenta nuestra opinión. Nosotros no desconocemos la autoridad que usted tiene, solamente fue una proposición por parte de Y nosotros. no Al queremos que te final usted tiene enojes. la lapicera. No queremos que te enojes. no, yo sé que nunca me enojo casi. No, ocurre que yo No nos baje el punto, pues. normalmente el profesor eso informa. Yo me traiciona mi condición democrática, que a veces quiero consultar, ¿verdad? Pero yo tengo que tomar definiciones. Pero tengo tiempo todavía, el 5 es, tengo 15 días. Bueno, ahora lo más cercano es nuestros 15 puntos, ¿verdad? Ese sí, ahí con 15 puntos nosotros tenemos 40 puntos acumulados. Entonces el parcial, fíjese, eso es lo que estoy calculando. En el parcial que uno ponerle que vos saque 15, te falta 5 nomás ya para pasar. ¿Verdad? Así que el proceso te va a dar un buen control. Mm, Bueno, está perfecto. Ahora estoy ya
registrado. Vanessa, ¿no podés poner en el grupo los puntos para que todos puedan, estemos de acuerdo? No que estemos de acuerdo, que estemos todos informados, porque hay algunos que no están presentes acá y seguro que mañana me van a llamar. Sí, doctor, no te preocupes. Poner en el grupo. De hecho, yo Actualmente, difusión y le envío a todos les llega las difusiones, siempre están todos informados. entonces, no. Lo Cierto. ponemos ahora, por ejemplo, hasta hoy tenemos 25 puntos. El profesor nos va a dar el último trabajo que va a ser de 15 puntos. Vamos a hacer un resumen. De eso, vamos a entregar el 29, ahí totalizamos 40. El 5 es nuestro parcial de 20 puntos y el 12 nuestro final 40 puntos. ¿Está bien? Sí, doctor, perfecto. Está bien, doctor. Gracias. Ahora, Vanessa, te envío una invitación para ustedes. Bueno, Ahí en el grupo, si pueden enviar en tu grupo. Recuerda usted que yo le había hablado del doctor Diego Moreno. Iba a ser el lunes a las 17 horas. Están cordialmente invitados, pero sí yo necesito confirmación porque se tiene que ver las sillas y también una presencia elegante. Se le va a otorgar un reconocimiento al profesor doctor Diego Moreno, docente de la Escuela Judicial, como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y él va a dar una conferencia. Entonces, están cordialmente invitados. No todos van a estar invitados porque no tenemos un salón muy grande. muchas gracias, doctor, por la invitación, por tenernos en cuenta. Yo confirmo que vamos a estar, y seguro que la mayoría de mis compañeros también van a estar. Solo que, como les digo, yo prefiero lo que solicito, Vanessa, por tu intermedio, ¿cómo se llama? Por tu intermedio, que se registren, me pasan la lista de quienes van a estar para que se les reserve una silla. Dale, doctor, yo te voy a estar pasando los nombres y los datos completos de los compañeros quienes van a asistir. Perfecto. ¿Hay alguien? Claudia parece que quería hablar. Claudia, sí. Sí, nada más para confirmar asistencia también, doctor, pero ya que dijiste que nos anotemos con Vane, me anoto con Vane. Me parece Bueno, excelente la idea y agradecemos la invitación. sí, va a ser algo muy lindo y por eso que están cordialmente invitados. Yo justamente le pedí al presidente para que sea invitado a algunos grupos, ¿verdad? Porque no todos pueden estar. Bueno, a ver si hay algunas informaciones parroquiales que quieren decir o que está todo claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, compañeros? Bueno, le comento que en los trabajos, viste que nosotros originariamente estábamos haciendo algunos ejercicios, cuadros, para la pregunta, para las clases de lógica, ¿verdad? Ahora lo que yo quiero es que para el examen parcial, que en cierta manera ya van a estudiar, lo que quiero es repetir otra vez el mismo temario para el examen final. Entonces, la idea es que ustedes puedan tener ya una guía, ¿verdad? Una guía de lectura para el parcial y para el final. Esa es la idea. Por lo tanto, voy a repetir algunas preguntas. Por ejemplo, definición o cuáles son los problemas principales de la lógica, por ejemplo.
Entonces, ustedes van a encontrar en nuestro texto, específicamente en lógica del proceso judicial, las respuestas. Ahora, a ustedes les es más fácil que yo le ponga los libros donde van a encontrar, ¿verdad? Mucho mejor así, profe. Sí, profe, sería espectacular. Bueno, entonces eso le voy indicando, ¿verdad? Bueno, acá justamente, bueno, le voy a indicar, le voy a enviar, va a ser un poco extenso, pero no importa, porque eso va a facilitar a ustedes ya tener toda la guía para el examen parcial y examen final. No sé si Gino está, me puede, el último que habíamos estudiado, si puede pasar el mapa conceptual, Gino. Sí, pero me voy a buscar para proyectar otro un ratito. ¿Querés que te reenvíe o no? Reenvíame, por favor, así ubico más rápido, pues en el grupo se quedó y voy a buscar. No se leyó nada, ¿no? No, nada, sí, todo esto de mi celular y tenía mi computadora la pasada. En 15 días se olvidaron todo. Por eso quiero recuperar. Bueno. Le envío, Gino. Dale, doctor. Bueno, ahí el compañero va a presentar. Hay una resolución que también yo le había enviado. ¿Ustedes tienen esa resolución o no? No sé. Bueno, mejor dejar nomás eso, si no se le va a confundir todo. Ahí enseguida va a proyectar. Un ratito. Ahí se ve, doctor. Se ve. Lo que quiero es explicar ese dibujito. Esos dos dibujos quiero explicar hoy. Bueno, ahí está. Bueno. Quiero retomar porque me parece que este cuadro es lo que resume todo nuestro quehacer en cuanto a la lógica. Yo, si es oral o escrito, yo le voy a presentar en el examen final o parcial este cuadro. Esos dos cuadros, yo le voy a decir que me explique este cuadro. Entonces, ustedes tienen que manejar esto completamente, este cuadro. Entonces, ahí yo le voy a preguntar, bueno, ¿qué es lo que representa este? Primero representamos que el derecho no es una ciencia exacta, sino es un saber práctico, discutible, de razonamiento débil, de razonamiento jurisprudencial. Y eso significa que en el proceso judicial es lo que se va construyendo los argumentos para que así sea la sentencia bien fundada. Ese significa el camino que representa esto. Ahí viene, en este camino, a la izquierda tenemos el derecho. La base de todo el derecho. Ese derecho también tiene unas distintas concepciones del derecho. ¿Me están escuchando todo, verdad? Sí, profe. Tomen nota. Sí, maestro. Este va a ser nuestro primer tema que sea escrito oral. Usted tiene que, acá tiene dos temas seguros. Entonces ustedes ahí dice el derecho. El derecho también es un problema para los filósofos juristas, que es el derecho.
También en forma histórica representa este camino. No hay una sola concepción del derecho. Hay una diversidad desde Aristóteles, los romanos, San Agustín, Santo Tomás, Hobbes, Locke, Kant, Kelsen, hasta en la actualidad. Hay un autor que se llama Sergio Cota, se sigue preguntando qué es el derecho. Tiene un libro, acá justamente tengo para este fin de semana tengo que leer este libro. ¿Qué es el derecho? Sergio Cota es un filósofo italiano. Bueno, entonces el primer problema que tenemos es el derecho. En medio de esa concepción del derecho, llegamos en la actualidad, y en la actualidad se concibe un derecho argumentativo, un derecho que no solamente se sustenta en el derecho positivo, sino un derecho argumentativo. Ese derecho argumentativo es lo que se llama argumentación jurídica y se plasma en la sentencia. Pero al mismo tiempo, la actualidad, hay otra legitimidad que se llama la legitimidad ética, en donde la ética acompaña también en este camino de un proceso judicial. Eso nosotros escuchamos en la conferencia del doctor Vigo, el juez del siglo XXI. Escuchamos también en el Estado de Derecho y el Estado constitucional y el Estado legal. Entonces la ética en la actualidad cumple también una legitimidad, lo que se llama legitimidad ética. Bueno, entonces el derecho, como es argumentativo, necesitamos de los principios lógicos para sostener esta debilidad argumentativa. Esa argumentación es la expresión del razonamiento. Y bajamos ahí el cuadro del razonamiento, que es el siguiente. Abajo, Gino. Muy bien. Este razonamiento es una estructura lógica. Esta estructura lógica está establecido por el texto normativo, las pruebas y la conclusión y la fundamentación. Son los tres problemas que nos acompañan en esta cuestión argumentativa. Nos acompaña el problema de la interpretación, nos acompaña el problema de la prueba y nos acompaña el problema de la fundamentación y de la argumentación y de la motivación. Entonces, en el trabajo, yo le voy a poner, y a mí me gustaría, sí me gustaría, me entregue el 5. El 5, y esto sí puede ayudar mucho. Si usted me hace una linda investigación del trabajo del problema interpretativo, del problema probatorio y del problema de la argumentación, de la motivación, de la fundamentación, y podemos llevar un 10 puntos. ¿Qué significa? Que el examen entonces es 10 en el trabajo, hecho ya en casa, y 30 puntos el examen. Porque este es el quiz, pero eso significa que ustedes me tienen que hacer un trabajo investigativo, los problemas interpretativos, los problemas probatorios y los problemas de argumentación, de fundamentación y de motivación. Y los vicios argumentativos. Si les parece bien, este es un problema grave, que se puede hacer un trabajo de investigación, y yo tengo algunos libros que le puedo prestar de motivación y se puede buscar, hasta inclusive ustedes tienen al final los problemas interpretativos del doctor Vigo, el problema de los hechos. Hay una cantidad de materiales que hasta inclusive en el propio material está. Problemas interpretativos, problemas probatorios y problemas de argumentación y problemas de motivación y problemas de fundamentación. Si le parece bien, estos tres temas se
puede preparar un trabajo y se puede preparar un trabajo y llevar como 10 puntos. Se presilla con el trabajo, con el examen de 30 puntos, que es individual. Entonces ahí se hace 30 puntos más este trabajo, entonces tenemos 40. ¿Sí le parece? Sí, doctor. Bueno, entonces a mí me parece, bueno, podemos dejar en la expectativa para definir el 29. Ese es un trabajo aparte que a mí me interesa mucho, en donde todos los problemas interpretativos sería un tema, todos los problemas probatorios otro tema, y todos los temas de cuestiones argumentativas, fundamentación, motivación, toda esa problemática. Y entonces son 3 trabajos. 3 trabajos. Podemos hacer 3 puntos cada uno, 9 puntos, 10 puntos. 10 puntos. Entonces, se hacen en grupo. Se hacen en grupo. Bueno, dejamos así. No decidimos ahora, pero queda picando hasta el 29. Hasta el 29. Porque el 29, eso me pueden entregar el 12, no el 5, el 12. El 12. Porque el 5 van a rendir parcial, es el 12, porque eso se va a juntar con el 40. Pero eso se va a poder definir el 29. Van a pensar una semana. Profe, una consulta antes de cambiar de tema. El examen parcial que va a ser el 5 de septiembre, ¿ese sería examen, o sea, el parcial sería la modalidad selección múltiple o desarrollo, así para saber bien la metodología del examen y si será individual o dual? No, y eso es lo que quedamos que yo voy a definir el 29. Ese no sería el del examen final, los 40 puntos que iba a decidir si iba a ser oral o escrito. El parcial del 5, lo que no sabemos aún cómo sería, doctor, la metodología. No. Entonces se está entendiendo peor. Repito otra vez, y yo quiero que anote bien. Nosotros tenemos un trabajo que le voy a dar 15 puntos ahora. ¿Está bien eso? Sí. El 5 es parcial, dual. Eso ya quedamos dual. Sí. Sí. De 20 puntos. Sí. Ahí voy a decidir si es oral o escrito. Ok. Eso yo voy a decidir. El examen final, el 12, es 40. Sí. Individual. Individual. Ahora, ¿cómo va a ser el examen? Todavía no sé, porque tengo que preparar. ¿Verdad? Ahora, ahí yo doy una posibilidad. En vez de te vas de 40 a rendir, hacer un trabajo de 10 puntos, entonces vos rendí de 40 más 10, 30 más 10, 40. Sí. Bueno, eso vamos a definir el próximo 29. Bueno, doctor. Entonces ustedes me dicen, no, estamos muy cargados, entonces se rinde sobre 40 directo, un examen. No, sí. ¿Mm? No, como mencionaste que el trabajo este podía ser grupal, a nosotros nos conviene más así. Bueno, entonces, pero tenemos ese tiempo para pensar bien. Pero a mí me interesa mucho debido a que esos son los problemas lógicos de interpretación, probatorio y también ¿cómo se llama? Cuestiones de motivación y fundamentación. Natalia. Profe, referente a lo que habías mencionado, a los materiales, ¿verdad? El libro que nos ibas a dar, ¿ese sería específicamente para el trabajo práctico de 15 puntos o sería para la parcial? No, la guía que le voy a dar, el que le voy a preparar ahora está en el aula virtual la respuesta. Y ese ya está todo cargado. No sé, no entiendo la pregunta. Hace rato dijiste, profe, que
nos ibas a recomendar para el examen los libros que tendríamos que tener en cuenta, materiales. No sé si era para este examen o era para el trabajo que mencionaste sobre la investigación, interpretación, argumentación. Bueno, voy a intentar porque parece que hoy soy muy oscuro en mi explicación. Ese parece que el problema es la virtualidad. Bueno, escuchen. Nosotros tenemos 15 puntos ahora. Yo voy a preparar la guía. La guía de lectura usted va a encontrar en el material del aula. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué es lógica? Lógica va a encontrar en Olsen Giraldi lecciones de lógica del derecho. Muy bien. Usted se va ahí, lee, saca esquema, resume, ya está. Después yo te pregunto, bueno, una breve reseña histórica de la lógica. Entonces, ve, noción de lógica, acá, muy bien, Olsen Giraldi, acá, Entonces, así le voy preparando las preguntas. Ese trabajo nosotros vamos a entregar el 29. Usted termina ese trabajo y ahí en clase, si vos tenés una duda, aclaramos, hacemos, ¿me entiendes? Y después, ahí termina ese de 15 puntos. Ese mismo trabajo, vos vas a estudiar para tu examen del 5 y vas a estudiar también para tu examen del 12. No sé si expliqué bien ahí. Sí, Súper doctor. bien, profe, súper bien. Gracias. Permiso, doctor. ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Será que ese trabajo de 15 puntos del 29 podemos llevar nuestras computadoras y hacer la computadora y subir al aula virtual para entregar ese día? Excelente, sin problema. Lleven todo su equipo, tereré, merienda. Ese día va a ser día de trabajo. Va a facilitar más que no tengamos que hacer a mano, va a poder ser mucho más rápido, pues. Por eso Sí, sin problema, sin problema. Excelente, doctor, gracias. Lleven el equipo ese día de trabajo, lleve para levantar el aula, mirar. Todo eso vamos a, si las preguntas, no hay ningún problema. Gracias, doctor, muy amable. Ese día sí yo necesito estén todos que me dan la confianza que estuve viendo trabajando. Correcto, doctor, vamos a todo. Excelente idea, Guillermo. Gracias, doctor, muy amable. Excelente. Lo que yo entiendo que Natalia preguntó sobre ese 10 puntos del examen final, yo creo que de eso se refería. De ese sí, como es un trabajo, dice problema interpretativo, problema probatorio, problema de esto, porque son 3 problemas. Entonces, a mí me parece que puede ser una ayuda porque ustedes pueden, a medida que van ya, como ya van a tener ya hecho el resumen para su examen parcial y ese trabajo entre el 5 al 12 se puede hacer eso. Entonces nosotros ya prácticamente vamos a tener 70 ya en el proceso. Así que ya van a pasar ya. Y ese 30 sobra para el 5. Para el 5. Bueno, quedamos así entonces. Creo que eso es muy conveniente para ustedes. Bueno, subimos un poquito porque desviamos un poco. Desviamos un poco de otro tema, entonces. Un poco más arriba, doctor. Bueno. Más ahí. No. El cuadrito. Ese arriba, el dibujo. Bueno, este es uno de los dibujos que puede salir en el parcial o puede salir en el final. Bueno, ¿anotaron lo que más o menos dije? Sí, doctor.
Mm. Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, Sí, profesor. sí. Bueno, primero usted tiene que saber que no hay una sola concepción del derecho. Hay una diversidad en la concepción del derecho, de lo que es el derecho. Por eso lo que hay, por ejemplo, no sé, un realismo clásico de Aristóteles. Puede ser, por ejemplo, un historicismo de Savigny. Puede ser un utilitarismo de Bentham. El positivismo jurídico de Kelsen. Un neopositivismo. Así. Hay una cantidad, tridimensionalismo. La teoría egológica de Carlos Cosio. Hay muchas teorías sobre el derecho. Hay filosofía, la teoría del derecho analítico, los analíticos. Bueno, pero nosotros no estamos actualmente haciendo teoría del derecho, pero sí es necesario que ustedes tengan una idea que la concepción del derecho en cierta manera condiciona mi razonamiento. Porque si yo tengo un razonamiento que el derecho solamente es la ley, claro que va a afectar porque no voy a tener en cuenta la justicia, ¿verdad? Entonces, afecta mi teoría del derecho, afecta a mi obrar también, ¿verdad? En mi obrar hay una relación entre mi pensar y mi obrar, mi teoría y mi práctica, ¿verdad? Si yo tengo una teoría práctica, una teoría de cómo enseñar o cómo hacer la docencia, eso se refleja en mi quehacer. Por eso, por ejemplo, no sé, hace 30 o 40 años atrás, nuestra profesora tenía una concepción teórica de la docencia y eso lo practicaba. Por ejemplo, castigar con reglas, arrodillar, no sé, esos son prácticas que se sustentan en una concepción teórica, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que la teoría afecta a la práctica. El doctor Vigo, en su libro La causa del derecho, sostiene que la razón humana trabaja como razón teórica y razón práctica. Bueno, actualmente, para no entrar en tantas teorías, estamos en una teoría en donde el derecho no es solamente el derecho, el derecho es un derecho, solamente el derecho positivo. Se habla lo que se llama el giro argumentativo. Ahora el derecho se argumenta, se fundamenta y se entabla en la Constitución Nacional el artículo 256, donde habla que el derecho debe estar fundado. Entonces, abogados, fiscales, defensores, ministros de corte, todos preocupados por la fundamentación y la argumentación. La discusión es cada día mayor porque hay que fundar. Discusiones entre ministros de corte, entre jueces, fiscales, profesores, alumnos. Hay una discusión permanente. ¿Por qué? Porque hay que fundar. Entonces la lógica cumple una función fundamental en la argumentación, porque la argumentación es una expresión de un razonamiento. Y ahí habíamos dicho que el razonamiento tiene una estructura. Esa estructura es una estructura normativa, es una estructura de fáctica y es una estructura de argumentación. Y si ustedes se fijan, ahí está en el dibujito, estructura del razonamiento judicial, está los textos, las normas, la premisa normativa, los actos humanos, que son los hechos, las fácticas, y por último se argumenta y llega la sentencia. Pero nosotros agregamos un principio, lo que se llama principios lógicos,
¿Y qué son los principios? Los principios lo que hace es sustentar la fortaleza ante la debilidad del razonamiento. Habíamos dicho que el principio de identidad hace a la validez de las normas, porque si está prohibido, está prohibido. ¿Dónde está prohibido? En las normas. No basta relatar el hecho si no tengo un texto de validez que me sustenta que está prohibido. Al mismo tiempo, no puedo entrar que está prohibido y permitido de las normas. Ya ustedes estudiaron en interpretación también esto. Y también dijimos en donde todos debe estar fundada, y esta fundamentación es un principio lógico de razón suficiente que se va a encontrar en el considerando. Entonces, estimados alumnos, se dan cuenta que nuestra lógica es impresionantemente importante, en donde le va a acompañar toda nuestra vida. Y yo quiero que me recuerde siempre cuando están interpretando, cuando están probando, cuando están argumentando, porque ahí está lógica. A medida que sigo con mi problema de Midas. A medida que empiezo a hablar y ya. Entonces, a medida que ustedes hacen este trabajo de proceso, se va a tornar, a medida que va pasando los años, que ustedes la mayoría son jóvenes, van a encontrar ahora mismo, nosotros por primera vez, y el doctor Víctor Ríos, es la segunda en América Latina, porque uno es en Colombia y ahora vamos a hacer para Paraguay razonamiento probatorio. Y él estuvo en Girona, y hay otra joven que fue mi alumna, que también hizo una maestría en Girona, va a ser profesora también en razonamiento probatorio. Y un profesor de la misma Universidad de Girona va a ser otro profesor. Yo le insto, porque es lunes y martes, si pueden seguir ese curso. Hay otro curso de interpretación y argumentación que va a dar el doctor. Hoy justamente estuve con el doctor Ramírez Candia, la doctora Yolanda, la doctora Crisioni. Van a dar el tema de interpretación y argumentación jurídica en cuestiones de penal, porque el doctor Ramírez Candia enseña también interpretación. Estamos haciendo. El otro es el otro punto que es importante también, el tema de la resolución, es la redacción de esa resolución. También estamos proyectando algunos ejercicios de redacción. Ocurre que el año próximo ustedes van a dar, si eligen penal, van a estudiar la parte interpretativa de los textos normativos, tanto penal especial y penal general. Y si es civil, va a ser fondo y fondo. Después estudias forma 1 y forma 2. Después viene teoría general de la prueba y después argumentación. Se repite el proceso lógico. Acá normas, van a estudiar normas. Texto normativo, tanto fondo y forma. Después prueba, después argumentación y después redacción de sentencia. La lógica de nuestra malla curricular. Entonces, si eligen penal, a ver, Guillermo, ¿qué va a elegir Guillermo? Penal, doctor. Penal. El año próximo, Guillermo, vas a empezar estudiando Derecho de Fondo General y Especial, 80 horas. Después va a estudiar normas de forma, 80 horas. 160 horas ya tiene ahí. Después va a tener la parte probatoria. Después va a dar argumentación y después va a redactar su sentencia. Mira, esto es el proceso lógico de nuestra malla para el 2025. Entonces, cuando ustedes están estudiando acá, recuerdan que están estudiando el razonamiento de la estructura. Probablemente el profesor que enseña no va a enseñar solamente texto, le va a dar unas aplicaciones ya con cuestiones de caso.
Ya le van a empezar a mezclar. Solo que el profesor de teoría y valoración de la prueba le van a dar los problemas de motivación, los problemas de fundamentación acá. Todo esto para el año próximo. Por eso que ahora estamos dando lógica para que ustedes puedan el año próximo o ahora que ya están haciendo, pueden ya comprender la estructura de un razonamiento. Bueno, no sé si acá hay unas preguntas, algunas dificultades. ¿Se entiende bien? Bueno, ustedes saben que cuando llegan acá para la resolución de las sentencias, se dan cuenta que es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué el proceso judicial es tan importante? Porque es un razonamiento débil. Se necesita embretar, como dice Olsen Girardi. Se necesita encorsetar. Se necesita... ¿Saben ustedes lo que es encorsetar o embretar? Sí, doctor. ¿Cómo es embretar? ¿Qué se llegan a embretar? Y las vacas. ¿Eh? Las vacas. John, a ver. John, Sí, embretar sería encajonar o ubicar una pieza con otra para que quede encastrado. Ajustar, profe. Muy bien la explicación. Ocurre que embrete se utiliza cuando es muy difícil controlar. Por eso Gino dijo un animal de no sé, de 700 kilos, lo difícil que es controlar. Y el brete le hace atar. Es decir, que el derecho es difícil de embretar, porque es débil. Entonces hay que hacer buenos ajustes. Y los ajustes están en el texto normativo, el ajuste está en las pruebas, el ajuste está en la conclusión. Uno de los en donde eso se va a reflejar si está bien ajustado en la resolución. Pero durante todo el proceso hay que ir preparando, porque si no se prepara, no va a estar bien embretado. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos de las normas, de los textos normativos? Siempre repito la misma. Se interpreta, doctor. Muy bien, Sonia, se interpreta. Entonces ustedes, en tu pequeña investigación, Sonia, con tu equipo, van a estudiar qué es interpretación según Bobbio, según Guastini, según Alroff, según Bobbio, y los problemas interpretativos del doctor Mendonca, que tiene un libro de interpretación literal, el doctor Juan Carlos Mendonca. Bueno, doctor. Muchas gracias. Usted sabe todo eso, ¿no? Vamos a ver todo, doctor, sin problema. Muy bien, Sonia, me gusta eso. Después el problema probatorio. Ahí ustedes le vamos a pedir al doctor Víctor Ríos que nos dé una bibliografía. Entonces nos va a dar qué leemos sobre el derecho probatorio. Le tenemos a muchos, hasta inclusive esta alumna que es joven. Yo le voy a pedir y quiero que me haga recordar, Vanessa. Vamos a ver si ¿cómo se llama? Ahora sí que le puedo invitar el 29 a ver si puede venir un rato, aunque sea, nos puede hablar un 10, 20 minutos sobre el problema probatorio. Muy bien. Hágame recordar eso el 29. Bueno, doctor, ¿cómo se llama? La doctora Bobadilla, no recuerda ahora su nombre. Bueno, Bueno, entonces probatorio. Después el tema de argumentación, motivación, todo eso. Yo tengo un libro, eso es lo que seguramente Natalia está diciendo. Vanessa, te voy a facilitar un libro de motivación que tengo en la oficina. Entonces hay mucha tarea que tenemos que hacer para la semana. Entonces, siguiendo nuestra exposición, nuestra clase, nuestro trabajo,
Entonces, ¿y qué pasa con las pruebas? Valoramos las pruebas. Y ahí las pruebas tienen un problema porque las pruebas hacen referencia a una realidad. Ahí también hay una discusión de verdad. Una discusión de verdad. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo, estoy dando clase virtual, en este caso mi enunciado coincide con la realidad. Hay una concordancia. Entonces, si yo estoy diciendo que es homicidio, tiene que concordar mis pruebas, porque mis enunciados hacen referencia a una realidad. Sin embargo, si hago una referencia a interpretación, hago una interpretación de texto normativo. Pero si yo hago referencia a homicidio, que, no sé, Sonia realizó una lesión de confianza, ¿qué significa? Que tengo las pruebas que Sonia realizó una lesión de confianza. Si yo estoy diciendo que Vanessa es inocente porque ella no hizo, no sé, un daño al auto de John, entonces significa que tengo las pruebas que dice John, que si Vanessa hizo, significa que tengo las pruebas en coherencia de lo que estoy pretendiendo. No basta hacer una simple descripción, porque la simple descripción que no hace referencia a la prueba puede convertirse en los vicios. Los vicios. Nosotros ya sabemos los vicios que puede ser, son los vicios, son tres los vicios más utilizados, que ustedes ya conocen, lo que se llama los vicios sofisma y también falacia. Son los distintos tipos que yo puedo usar, ¿verdad? En el caso de que son simples enunciados, pero no tengo las pruebas, pero sí estoy haciendo enunciado como parece real. Pero si no tengo las pruebas, se simple y se vuelve insostenible mi conclusión. Si yo ¿por qué ahora estoy haciendo? Bueno, ¿cuál va a ser mi prueba si están en la clase o no? John levantó la mano. Sí, profesor, hace rato hablaste de que la descripción sin las pruebas podría ser un vicio, ¿verdad? Sí. Bueno, y también creo que las pruebas sin una buena descripción también podría, no sé si vicio, pero por lo menos no darle la fuerza necesaria a esas pruebas. Discúlpame, yo no te escuché. Sí, decía de que la descripción sin las pruebas ocasionaría un vicio. Y también creo de que las pruebas sin una buena descripción del abogado podría no darle la fuerza necesaria a esas pruebas. Ustedes saben que sus enunciados, cuando yo estoy enunciando en referencia a una prueba, tengo que hacer que la palabra sea una descripción de esa realidad. Escuchen, que mi palabra sea una descripción de la realidad. Si yo le estoy diciendo, por ejemplo, John, acá te presento este cuadro y quiero que me explique. Hay muchas formas de explicar. Yo puedo decir... Primero sería paso por paso, tendría que explicarte, profesor. Claro, mi enunciado, que hace en referencia a una realidad, tiene que ser, por eso que el lenguaje te ayuda a hacer una buena descripción. El cuidado del lenguaje tiene que hacer referencia a esa realidad y que tenga una coherencia de esa descripción en relación a una realidad. Si yo quiero hacer una descripción de un homicidio, entonces mi lenguaje que va a describir ese hecho, además de ese hecho probado, describe perfectamente la realidad. Es la misma cosa que yo estoy, estoy haciendo una descripción de una realidad
Y esa realidad tiene que hacer una descripción que hace referencia a esa realidad. ¿Qué Claro, pasa doctor. si yo hago una descripción y no tengo la realidad? ¿Me entendés? O que Sería un tenga, vicio. sí, o que tenga la realidad y no hago una buena expresión del lenguaje. Por eso que el lenguaje es fundamental. No sé si ustedes dieron también ya comunicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una coma, un acento, el mal uso de un gerundio, no sé, la concordancia, todo hace que perfeccione tus enunciados. ¿Por qué? Porque está haciendo en referencia a una realidad o en referencia a una interpretación. En el caso de la interpretación se hace mención al texto, porque se hace el significado del texto. Porque fíjense, si yo estoy haciendo interpretación de texto y estoy interpretando mal el texto, claro que no va a tener una correlación de la realidad. Fíjense la diferencia. Si voy a bajar un poco más, doctor. Muy bien, ahí tenemos el cuadro. Ese cuadro, si uno se fija arriba, está el texto. Abajo no hay un texto. Abajo va a ser un texto. Ahí está. Ese. Acá, por ejemplo, dice, todo ejecuta un hecho. ¿Qué yo estoy haciendo? Estoy haciendo interpretación. Todo, la palabra todo, ¿qué significa? El que ejecuta. La palabra ejecuta. Un hecho, sigue de la extensión de los términos. Entonces, cuando yo tengo que decir, el profesor Galeano ejecutó un hecho. Pero cuando yo estoy haciendo en referencia a un hecho, tengo que hacer mención al hecho en cuando estoy haciendo probatoria. Yo no voy a decir ejecutó un hecho. El que realizó, el profesor Galeano en su vehículo, ¿verdad? En su vehículo usó la cruz, la roja, estoy describiendo, y al mismo tiempo, al cruzar indebidamente, chocó, ¿verdad? Y eso se evidencia, así, ¿verdad? Estoy jugando el enunciado con la prueba. Pero si yo hago interpretación de texto, estoy interpretando el significado del texto. Y como el texto se presenta con dificultad, acá mismo, en la primera frase ya hay un problema. Dice, ejecuta un hecho. ¿Verdad? Ejecuta un hecho. Ya la extensión que tiene. ¿Verdad? Entonces uno dice, pero ¿qué clase de hecho? ¿Ejecutó o no ejecutó? Acá agrega otra palabra, culpa o negligencia. Tengo que identificar el que ejecutó, si ejecutó. ¿Qué clase de hecho? Porque no todo hecho se va a considerar culpa o se va a considerar negligencia. Además de lo ejecutado, tengo que entender el daño. Otra palabra compleja que es el daño. Estoy interpretando. Acá tengo que ver si hay daño. Si ese daño fue negligente o fue por culpa. Ese culpa si es un ejecutado por quién y a quién. Y así voy probando en mi segunda premisa. Cuando pase, hay un trabajo conjunto en donde yo estoy haciendo el texto y la prueba. Texto y la prueba. Bueno, esta prueba, claro, tengo que ir calificando cuál de los hechos ejecutados hace en referencia el texto normativo. ¿Cuál el daño es referente al derecho? Muy bien. ¿Se dan cuenta que es esta lógica que ustedes diariamente están haciendo? Esa es la lógica que hacen.
No es una lógica. Ahora, probablemente los vicios que yo estaba hablando es los vicios específicamente cuando se refiere a los hechos. Por ejemplo, claro, evidente. Miren cómo está el rostro. Miren, ¿acaso no se puede entender así? Así que son a veces generalidades, a veces a eso se llama sofisma, o el mejor todavía usar la palabra falacia. Ahora, ¿por qué uno dice esos son los vicios argumentativos que justamente le voy a poner como tarea? Y algunas tareas puede ser también una resolución si no tiene vicio, para que ustedes puedan analizar. Bueno, hay algunas preguntitas aquí de lo que estábamos hablando. No, doctor, clarísimo está todo. Bueno. ¿No hay preguntitas? Bueno, entonces estoy hablando de los vicios. Podemos subir otra vez un rato. A ver. Quiero agregar porque ustedes después de esto van a dar también ya ética. Yo estoy enseñando también ética porque ética también es una disciplina filosófica. No voy a ser profesor de ustedes, pero le van a, para recordarme la relevancia que tiene. En este caso, por ejemplo, la resolución que se va a firmar, que es debido a un proceso, es fruto de interpretaciones, fruto de análisis del texto, el problema probatorio, pero llega el proceso que tengo que sacar resolución. Ahí viene una otra legitimidad. Vamos al caso de que la doctora Sonia es una estudiosa del derecho, lee el texto normativo con cuidado, cuida las pruebas, cuida sus enunciados. Todo lo que aprendió en español hace que se pueda cuidar todo el texto. Va a dictarse sentencia. Pero además de eso, él necesita una legitimidad que el Código de Ética enuncia algunos valores éticos del artículo 5 hasta el artículo 19 del Código de Ética Judicial. Y justamente la ética judicial es la ética para magistrados. Por eso que ahora el programa dice ética jurídica. Es también, ¿por qué? Porque nuestra escuela no es solamente escuela para magistrados, es para fiscales y para defensores. Lo que quiere decir que además de la legitimidad argumentativa, también se necesita de una legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Es lograr la confianza. Todo lo que están sometidos al proceso sostiene el que va a decidir el juez, va a decidir lo justo. Justamente uno de los valores es que el juez va a dictar un problema de litis en donde él le va a sostener y le va a dar lo suyo al otro. Entonces, cuando dicta su resolución, uno puede decir, sí, este juez estoy confiado. Y por eso que se va a pedir que sea honesto, porque si el fiscal está sospechado que recibe dinero, está sospechado el juez, claro que
pierde legitimidad. También su idoneidad. Estoy citando los artículos del artículo 1 y voy a llegar rápidamente al artículo 19, tal vez así rápido. Se habla de honestidad, idoneidad, independencia, imparcialidad, que son lo que en el código sostienen, lo que son esenciales para el ejercicio de la magistratura y también las otras funciones. Y después hay algunos que son accidentales, pero son fundamentales. Por ejemplo, la imagen, el decoro y la imagen, por ejemplo. Ser responsable en hacer las tareas. También el buen trato a los que están en la función, a los abogados, funcionarios. Es lo que se tiene por ser lo que se llama gestión de despacho. Ustedes también tienen como opcional elegir gestión de despacho, elegir gestión de despacho o elegir tres opciones tienen. La parte opcional, la última parte para terminar. Bueno, entonces por eso la ética en este tiempo argumentativo se convierte en una necesidad y le voy a pedir también que escuche al doctor Vigo. Una de las tareas, ahora voy a cerrar y ya le voy a enviar una parte para empezar a trabajar. En donde se sostiene que la ética ahora acompaña a todo el proceso judicial para dar legitimidad argumentativa y legitimidad ética al quehacer judicial. Bueno, no sé si descansamos un rato, si le viene bien, y en media hora ya le envío el trabajo para empezar a trabajar. Genial, doctor. Bueno, Súper, doctor. bueno, voy a ver si para unirnos de nuevo para explicar el trabajo. Entonces se van a merendar un poco y después vamos a unirnos y vamos a proyectar el trabajo que les voy a presentar para que sea claro. Perfecto, doctor, genial. Bueno, ahora son las 6. Entre 6:30 nos juntamos un rato para que yo le presente el trabajo. Dale, doctor, muchas gracias. ¿Listo?